Buenas y bienvenido al capítulo 9 de El Bazar de la Bolsa. Hoy hablaremos de la inversión en oro. Y como me ha salido un podcast largo y es más, lo he tenido que dividir en dos por lo largo que me ha salido, vamos al grano. Hoy ni introducción ni gaitas. Vamos a hablar de la inversión en oro. El oro posee una cosa que muchos valoran: la belleza. Muchos dicen que las antiguas civilizaciones lo apreciaban porque su color y brillo representaban al sol, al que adoraban. Así, debido a su belleza, se usa en decoración y en joyería. Y además, es muy útil para este tipo de aplicaciones porque no se corroe con los agentes químicos atmosféricos. Es un material muy estable, muy resistente a la corrosión, por lo tanto es de fácil almacenaje. Y además es muy moldeable, es muy dúctil, no se rompe al moldearlo. Todas estas características lo hacen un material muy bueno para joyería y decoración. El oro, además, siempre ha sido muy apreciado cuando los países utilizaban el patrón oro. La fortaleza de sus monedas dependía de las reservas de oro que tenían. No solo eso, sino que además era una materia prima para fabricar algunas monedas de ciertos países. No está relacionado con el oro, pero vamos a contar una historieta para hacer el podcast un poquito más ameno, porque el símbolo del dinero por antonomasia, o el símbolo del dinero más mundialmente aceptado, es la S del dólar, la S del dólar con dos barritas. ¿Y de dónde viene este símbolo? Bueno, pues un poco curioso que esta S viene de la palabra Spanish dollar. ¿Y esto por qué es? Bueno, hubo un tiempo que los Estados Unidos estaba luchando con Inglaterra por su independencia. Entonces le interesaba no depender de la moneda británica. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues cogió, así como hoy en día es la divisa mundial más usada, es el dólar, es la divisa de referencia, ¿no? Hay países que no solo tienen reservas en oro, sino tienen también reservas en dólares. Pues hubo un tiempo en que la divisa mundial era el real de A8 español. Es una moneda que se aceptó como la divisa más apreciada porque el material con que se hacían las monedas salía de las minas de Perú y Argentina. Era la moneda con la plata de más calidad. Por eso en las transacciones importantes, transacciones serias, se utilizaba el real de A8. De hecho, el real de A8 se convirtió en la moneda oficial de Estados Unidos a partir de su independencia en 1785 y durante unos años fue la moneda de Estados Unidos. Y el símbolo, la S, viene del Spanish dollar, ¿no? Al real de A8 le llaman el Spanish dollar. La S al final no es por Spain, sino se piensa que viene del lema plus ultra, y de ahí las dos barras verticales que tiene la S de dólar. Plus ultra significa en latín más allá, y era el nombre que daban los romanos a aquella zona que estuviera más allá de las dos columnas de Hércules que estaban en lo que hoy en día es el estrecho de Gibraltar. Todo lo que estaba allá era más allá, plus ultra, ¿no? Bueno, una historieta, ¿no?, del dinero y el oro. Bien, una vez hecha una presentación del oro, ya que estamos en un podcast de inversión, lo primero que viene uno a preguntarse es: ¿qué valor tiene el oro? ¿De dónde sale la demanda del oro? ¿Por qué el oro se revaloriza o no se revaloriza? Bien, bueno, pues la mayor demanda proviene como almacenamiento de valor por parte de los bancos centrales. Los bancos centrales poseen el 20% del oro mundial.
¿Por qué almacenan oro los bancos centrales? ¿No? Sería la pregunta. ¿Qué sentido tiene que almacenen oro los bancos centrales? Bien, aquí hay que hablar que en el 2013 se dio el máximo de compra de oro por parte de los bancos centrales, con 640 toneladas de compras. Hay que pensar que en 2013 venimos 2012-2011, fueron años turbulentos con la prima de riesgo, el euro muchas veces se puso en entredicho y los bancos lo tomaron como una inversión alternativa. No todos, algunos, ahora veremos. Bien, así como en 2013 se compraron 640 toneladas de oro por parte de los bancos centrales, en 2017 fueron 370, más o menos la mitad. La menor cifra en los últimos años. Y además los bancos centrales que más compraron fueron Rusia, Turquía y Kazajistán. En los 3 últimos años las compras las han concentrado Rusia y China, casi exclusivamente. Los países europeos vendieron la mitad de sus reservas, todas las reservas que tenían, las vendieron en la primera década del siglo XXI. O sea, entre el 2000 y el 2010, la mayoría vendieron la mitad de sus reservas de oro. Y no las han recuperado, no han vuelto a comprar. Vendieron la mitad y ahí se quedaron. De hecho, es una tendencia a la baja la compra y el almacenamiento de oro. Por ejemplo, países como Noruega y Canadá las vendieron todas. Hay que tener en cuenta también que China es la primera productora de oro del mundo y Rusia la tercera. La segunda sería Australia, la cuarta Estados Unidos y la quinta Canadá. Así que la compra por parte de los bancos centrales de China y Rusia puede tener una justificación, entre comillas, porque ellos mismos son productores de oro y no les interesa que caiga el precio del oro, obviamente. De hecho, debido a que el oro no tiene un estándar común en el uso estratégico para los bancos centrales, pues algunos, como ya hemos comentado, como el de Canadá, vendieron entre 1980 y 2003 todas sus existencias de oro. El principal motivo de la venta, o porque los bancos no estén comprando más oro, de hecho se estén deshaciendo poco a poco, los bancos centrales me refiero, radica en que el oro no genera en sí ningún interés de inversión. Así que vemos que el mayor demandante de oro hasta la fecha parece que no está muy interesado, quitando algunos países, ¿no? Entonces, ¿por qué puede estar subiendo el precio de oro? Porque algunos bancos centrales como Kazajistán, Rusia u otros países sí que han comprado oro, Turquía, por ejemplo. Bueno, aparte de que son productores de oro, vamos a ver argumentos que da gente que le da valor al oro. Bien, vamos a ver, por ejemplo, una opinión que se da en una web que he leído, pero bueno, es una web que promociona la venta de oro. Claramente va a estar a favor, pero bueno, vamos a ver los argumentos. Bueno, según esta web, según esta opinión, pues el oro, ¿qué es? Es un medio de pago que conserva el valor y que no puede ser producido por ninguna autoridad. Y entonces eso le preserva de la influencia política. Los bancos centrales, ellos dicen que en verdad no se fían del dinero fiduciario de los demás bancos que los demás bancos centrales emiten, porque saben ellos cómo crean su propia moneda. En cambio, el oro tiene multitud de creadores, una limitación natural, lo que le convierte en único y fiable. O sea, viene a decir que el que tiene oro no depende de las políticas de los bancos centrales de Estados Unidos o del Banco Central Europeo o de Rusia o de China, ¿no? Por citar los países más influyentes, sino que es un valor independiente, ¿no? Con lo cual le da valor al individuo que lo posee. Y además tiene una limitación natural, no es infinito, hay una cantidad de oro limitada en el planeta. Bueno, estos argumentos son un poco sorprendentes porque son muy similares a los argumentos que emite el Bitcoin o las criptomonedas, ¿no? Que al final es un instrumento con el cual le quitas poder a los bancos centrales y se lo otorgas al individuo que lo posee. Veamos un texto también de una web, pero fue escrito en el 2012 y también que promociona la inversión en oro. Veamos los argumentos. Voy a leer textualmente.
Un dato curioso para muchas personas es que los bancos centrales de muchos países del mundo han comprado y siguen comprando oro. Recordemos que estamos en 2012. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, una vez dijo que los bancos centrales guardaban oro solamente por tradición, ya que este noble metal no era considerado en la actualidad como dinero. ¿Por qué entonces los bancos centrales lo siguen acumulando? En el año 2011 los bancos centrales compraron la increíble cantidad de 430 toneladas de oro. En lo que va de este año, 2012, han comprado ya más de 70 toneladas en lingotes de oro. A este paso superarán las compras del año pasado. Recordemos que el máximo fue en 2013, ¿no? Veamos quiénes son los países que más han estado comprando oro. Turquía, México, Filipinas y Rusia. Todos estos países, Filipinas y México por ejemplo, también son grandes productores de oro respecto al tamaño de su economía. Como podemos apreciar, son los bancos centrales de los países asiáticos y de economías emergentes quienes están comprando oro con afán. Si para Ben Bernanke el oro no es dinero, entonces ¿por qué hay tantos países que están interesados en adquirirlo a precios actuales que para muchos siguen muy altos, ya que en la última década el precio del oro ha aumentado en más de un 500% el valor? Quizá la razón principal sea que los banqueros centrales de muchos países del mundo saben a la perfección que los países ricos están quebrados e imprimen dinero con locura y desesperación. Ante tal situación resulta muy apropiado invertir en metales preciosos como es el oro y la plata, para de esta forma ir diversificando las reservas internacionales que en su mayoría están en monedas como el dólar o el euro, la libra esterlina o el yen. Monedas que constantemente se están devaluando. El oro y la plata son metales que tienen que extraerse de la tierra y que no pueden inventarse de la nada como si lo hacen las divisas de cualquier país del mundo. Por lo tanto, invertir en oro y plata son la mejor opción para proteger la riqueza de países y personas ante el exceso de deuda, dinero fiduciario y demás problemas económicos causados por Estados Unidos, Japón y Europa. El precio del oro y la plata seguirán subiendo mientras los países del mundo siguen imprimiendo divisas de forma exagerada. No olvidemos que los metales preciosos son una perfecta defensa ante las crisis económicas provocadas por la inflación, hiperinflación, deflación y ante cualquier debacle de cualquier moneda. Ante todo lo anterior expuesto, te recomiendo mucho invertir en plata o invertir en oro, pues son mercados altamente alcistas. Bueno, esto que he leído es de 2012. Recordemos que eran tiempos un poco de pánico financiero, las primas de riesgo. 2011 fue un año complicado, se puso en entredicho el euro. Bien, hemos visto la opinión de aquellos que están a favor de que se compre oro. Vamos a ver a los propios interesados por parte de los que generan la mayor demanda de oro. O sea, vamos a ver la opinión de los bancos centrales. De algunos, claro. Vamos a ver opiniones que dieron en el año 2017 algunos bancos centrales. Por ejemplo, Alemania. Desde el Bundesbank alemán, que ha culminado hace unos meses la repatriación de la mayor parte de sus reservas en oro desde Nueva York y París, destacan especialmente la alta liquidez del oro y su importante papel en las crisis financieras y emergencias. En casos de crisis, el oro puede utilizarse como garantía o venderse en el mismo lugar donde se custodia, sin necesidad de transportarlo. Es una reserva de emergencia que puede utilizarse en situaciones de crisis, cuando las divisas están presionadas, señalan. Bueno, al final vienen todos un poco a decir lo mismo, que en época de crisis pues es un activo que se puede vender y tiene liquidez y siempre se ha considerado como un activo de valor por los países y como medio de pago, ¿no? Por si fallaran las divisas. Vamos a ver otras opiniones. A partir de aquí, todos los bancos centrales más o menos dicen lo mismo, entonces voy a hacer alguna aportación de algún banco central que me ha parecido pues que aportaba alguna cosita diferente o algún concepto diferente. Vamos a ver Austria. Bueno, Austria, el Banco Central de Austria dice: el oro es una parte esencial de nuestra estrategia de prevención y de gestión de crisis, así como una reserva de liquidez y un medio para diversificar nuestras inversiones. Vamos a ver el Banco Central de Polonia. El oro es idóneo para formar parte de las reservas. Tiene carencia de riesgo crediticio, independencia respecto a la política económica de los países y tiene un tamaño reducido, o sea, como tiene tanto valor, pues con un pequeño espacio acumulas gran valor.
y características físicas como la durabilidad y la casi indestructibilidad. Claro, es un material que para almacenarlo en un búnker es perfecto, es un material que no se estropea y además con poco espacio tienes mucho valor. Además, el Banco de Polonia destaca que el oro se ha considerado tradicionalmente como un activo refugio, especialmente indicado para tiempos de crisis, cuando el precio del oro se incrementa mientras cae el resto de activos. Bueno, vamos a ver ahora el Banco Central de Suecia. El Riksbank sueco dice... Bueno, el Riksbank sueco es el banco central más antiguo del mundo. Y explica que la razón principal por la que Suecia todavía cuenta con reservas en oro es porque el valor del oro no sigue habitualmente el mismo patrón que el valor de las reservas en divisas. Por ello, el valor combinado de las reservas en oro y en divisas es más estable que el valor de ambos activos por separado. O sea, apuestan por diversificar. Tienen divisas y tienen reservas en oro. Bien, y ahora, por último, vamos a ver una última opinión de un banco central. El Banco de Filipinas. Bueno, el Banco Central de Filipinas explica que acumula oro en sus reservas por 4 motivos. Como elemento diversificador de sus activos, por seguridad, ya que es un activo real que no tiene contraparte ni riesgo de crédito, y como protección frente a la inflación. Además, dado que Filipinas es un país productor de oro, el Banco Central puede comprar metal a los pequeños mineros, refinarlo y fundirlo para añadirlo a sus reservas sin tener que realizar compras externas que tendrían que pagarse en divisas. O sea que al final el oro, esto ya son palabras mías, ya no estoy hablando textual, es como tener un activo que en un momento de crisis se podría vender porque hay poco en el mundo. Claro, y al tener mucho valor por centímetro cúbico, necesitas relativamente poco espacio para almacenarlo y además no se deteriora con el tiempo porque es un material muy estable y no se deteriora con los agentes atmosféricos, ¿vale? Aquí, claro, la pregunta es, si hubiera una emergencia mundial, o sea, si hubiera una crisis mundial, ¿quién iba a comprar oro? ¿Tendría el oro, seguiría teniendo ese valor? De hecho, hay muchos bancos centrales que han dejado de comprar oro o que no le ven mucho sentido. Algunos lo han vendido todo, como Canadá, y eso que Canadá es productor de oro, ¿no? O Noruega. Entonces vemos que el valor, poco como... es una especulación, porque es un activo, no, es que como siempre ha valido, pues ahora valdrá. Es que siempre los países lo han respetado como medio de pago. Bueno, pero porque siempre había existido el patrón oro, incluso el dinero se fabricaba con pequeñas cantidades de oro en las monedas. Ahora mismo tendría sentido, puede tener cierto sentido si el mundo relativamente va bien o tiene una economía estable y tu país por lo que sea va muy mal. Entonces puedes vender oro y a lo mejor tienes compradores, pero si no, no lo sabemos, ¿no? Es una apuesta un poco especulativa porque no tiene... Así como el cobre, decíamos, oye, pues el cobre creemos que sí que tendrá demanda porque pensamos que el vehículo eléctrico habrá mucha demanda, por las energías renovables, que necesitarán muchos cables, por las telecomunicaciones, que también necesitarán cables, el acero, si aumenta el PIB, como casi cualquier elemento de nuestra vida, bueno, casi cualquier elemento, muchos elementos de nuestra vida tienen acero, pues si la economía aumenta, aumentará la demanda de acero. Pero el oro, ahora comentaremos otros usos y otras demandas, pero no tiene un uso, como es tan caro, no tiene un uso cotidiano en cosas que puedan crecer al calor del crecimiento de la economía mundial. Vamos a ver un caso en el que sí que tendría sentido acumular oro o tener oro. Que este sería si volviéramos al patrón oro. Sería una medida estándar universal de todos los países para valorar su moneda. El valor de la moneda dependería de las reservas de oro que tuviera cada banco. Entonces tu divisa valdría en función de las reservas de oro que tuvieras. Entonces, claro, el debate actual está en, ¿tiene esto sentido? ¿No? Porque Ben Bernanke, el de la FED, dijo que, bueno, que en verdad lo hacían por tradición. Y los bancos europeos, muchos países, acordaron vender muchas de sus reservas de oro de una manera escalonada y ordenada para que no se hundiera el precio del metal. Entonces,
¿Tiene sentido? ¿Tendría sentido volver al patrón oro? Bueno, a ver, en primer lugar hay que recordar que con el patrón oro no se evitaron crisis mundiales. Hubo también crisis financieras y económicas como las que hay actualmente. Y además se acabó con él por el colapso del mismo. O sea, colapsó porque hubo un momento que Estados Unidos el oro no respaldaba todo el dinero que estaba imprimiendo. Y entonces dejaron el patrón oro. Además, volver al patrón oro le quitaría poder a los bancos centrales, mucho el poder que tienen actualmente. Eso no le interesa en general a los países, no le interesa al Reino Unido, no le interesa a Europa, no le interesa a Estados Unidos, no le interesa a Rusia, no le interesa a China perder ese poder que han ganado. Y además que prácticamente no se sabe si sería muy viable, porque ahora, por ejemplo, no habría cantidad de oro en el mundo suficiente para respaldar todos los dólares que se han emitido desde que se dejó de utilizar el patrón oro. Ahora, el problema es, ¿cuál es el problema actualmente? Que se abusa de la impresión de moneda y la deuda pública, que ya lo está avisando ahora el FMI, pues no para de subir, ¿no? Entonces, a eso habrá que ponerle un límite, habrá que ponerle un arreglo, habrá que arreglarlo de alguna manera. Claro, por eso muchos confían en el oro, porque dicen que los países ricos están quebrados, que la deuda pública mundial está en máximos. Pero es que el oro al final no tiene ningún valor en sí, o sea, no se come. No sirve para hacer los chasis de los coches, no sirve para hacer estructuras de edificios, no tiene, lo único es decoración y joyería. Veremos algún uso más, pero son usos anecdóticos, ¿no? Entonces, ¿podríamos volver al patrón oro o seguirán las divisas reinando, ¿no? ¿Seguirá este sistema? Porque al final, ¿qué es lo que respalda las divisas? Vamos a hablar ahora del dólar porque es la divisa mundial de referencia. Pero ¿qué es lo que respalda? ¿Por qué tiene valor el dólar? ¿No? Porque antes decía, bueno, porque es que eso representa a unas reservas de oro que hay en los bancos centrales, pero ahora ya no es así. Entonces, ¿no? Porque mucha gente dice, es que el dinero no tiene valor, es en la confianza. Bueno, pero es en algo más. Por ejemplo, el dólar tiene dos cosas. En primer lugar, está su economía, ¿no? Estados Unidos tiene una economía muy fuerte y eso respalda la confianza en su divisa. Los ciudadanos de un país en problemas invertirán en dólares porque es el medio de cambio de bienes en una economía que funciona. Esos dólares tendrán un valor para comprar cosas si la economía de Estados Unidos va bien. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en Venezuela y tu divisa no hace más que devaluarse, pues comprarás dólar porque sabes que esa divisa no se va a devaluar. Este es un concepto que igual tienes que pensarlo varias veces antes de entenderlo, ¿no? Pero vamos a poner un caso extremo, ¿no? Decir, ¿por qué divisa? Pues al final, ¿por qué dólar? Pues porque el dólar al final lo respalda la economía americana y la economía americana al final, si se ven en apuros, pues privatizará sus carreteras, se les pondrá peajes y podrá vender sus puertos, bueno, no sé si son privados o públicos los puertos de Estados Unidos, pero tiene una serie de activos, podrá vender sus instalaciones militares y sus barcos, porque tiene una economía saneada, podrá vender minas y al final tiene más de lo que debe. Entonces al final se supone que el Estado americano podrá pagar sus deudas, sus bonos en dólares. Y que el dólar, debido a la fortaleza y la influencia de Estados Unidos en la economía mundial, será el medio de cambio aceptado por todos. Ese es una de las razones por la que el dólar tiene validez como moneda, como podría ser el euro también, ¿no? Pues lo respalda su economía. Bien, y en segundo lugar, ¿qué tiene Estados Unidos? Bueno, pues también tiene 68 portaaviones, 450 misiles balísticos intercontinentales, 200 bombarderos nucleares, submarinos, etcétera, ¿no? Como decía un comentario en una red social financiera, ¿no? Pues que el dólar al final no está respaldado por nada sino por la violencia, ¿no? Pues cuando una divisa está respaldada, eso significa que tú puedes coger esa divisa y que todo el mundo acepta en el mundo que es un medio de pago. Entonces, esas dos cosas son las que pueden dar valor a una divisa, ¿no? La influencia en el mundo, pues ya sea política o militar, y luego que realmente sea el medio de cambio en una economía fuerte. Y que si tú, por ejemplo, vives en Venezuela o España va muy mal,
Pues puedes coger esos dólares y irte a vivir a Estados Unidos y allí todo el mundo te reconocerá eso como dinero. Y luego, por supuesto, está que, evidentemente, China, Europa y Rusia, además de Estados Unidos y Japón, pues tienen interés en controlar el sistema de divisas, que están respaldados por la economía. Los estados no podrían vender parte de sus activos en caso de necesidad. Por eso la vuelta al patrón oro, yo por ejemplo la veo harto complicada, además de que había problemas técnicos, ¿no? Porque se han emitido muchas deudas, bonos, y eso actualmente no sé si se habría oro en el mundo para poder respaldarlo. Dependería del precio del oro. Al final lo que sí que está claro es que habrá que encontrar una solución para evitar el continuo endeudamiento público, ¿no? Que ya está avisando el FMI que es un peligro para la economía mundial, pero seguramente no pasará por la vuelta al patrón oro. A lo mejor el oro es parte de la solución, parte de esa solución definitiva que habrá que dar. Pero la verdad, o sea, la realidad es que los bancos centrales hoy en día no compran más oro, a excepción de China y Rusia, que también son parte interesada porque son de los mayores productores de oro del mundo. Pero la tendencia es a menos, porque no tiene mucho sentido. Otra preocupación, o sea, porque al final lo que veíamos que nos decían los argumentos de la gente que estaba a favor de que los bancos centrales tengan oro es esa independencia de influencias políticas y de depender de otras divisas, ¿no? Bueno, pues como concepto sí, eso también podría ser válido para las criptomonedas, ¿no? Puede ser para el Bitcoin o el Ethereum o la que queráis, porque eso al final cada uno en su casa podría ir minando, podría tener una mina, ¿no?, de oro, porque los Bitcoins también tienen una limitación tecnológica, porque a medida que se crean más Bitcoins se va complicando el algoritmo de fabricación de Bitcoins y cuesta más. Cuando empezó el Bitcoin, pues a lo mejor cogías un ordenador que tenías en casa y estaba 2 días calculando y al final te hacía un Bitcoin, y hoy en día pues necesitas una capacidad de computación enorme, muchos días y mucha energía para minar ese mismo Bitcoin. Como concepto, es el mismo concepto del oro. Bueno, esto es un poco el debate que hay, ¿no? Oye, ¿tiene valor el oro, sí o no? Pues muchos te dirán que sí y muchos te dirán que no. Vamos a ver, aún así, otras demandas. Bueno, la siguiente demanda, hay una demanda que es muy importante, que por supuesto es joyería y decoración, ¿no? El oro para joyería, además de ser bonito, pues no es un material que no se estropea y que en poco espacio acumular mucho valor. Pues mucha gente compra joyas como ahorro, ¿no? Y para tenerlo en su casa, algo físico, una cosa que puedes coger, meterte en esos bolsillos, escaparte a otro país e intentar venderlo, ¿no? En caso de necesidad o guerra o cataclismo. Pero claro, al final el valor del oro no sabemos muy bien qué valor tiene, porque no responde a una oferta o a una demanda. Hoy en día responde a que es que la gente compra por si acaso, pero por si acaso ¿qué? Bien, otra demanda importante es no solo los bancos centrales compran oro, sino hay fondos de inversión de gente que cree que el oro es buen activo y por lo tanto lo compra. Leí hace poco también que hay una empresa que mira, le ha salido bien la jugada, porque hace unos años compró un montón de aluminio físico y cogió un terreno enorme y lo llenó de bobinas de aluminio y de planchas de aluminio, y de aluminio, que además el aluminio también se corroe muy poco, con lo cual lo podía almacenar ahí al aire libre. Y ahora lo está vendiendo, porque ahora que está subiendo mucho el aluminio, pues lo está vendiendo. Y creo que ahora está, pues con todo ese dinero que está recogiendo el aluminio, creo que va a hacer la misma jugada en oro. Pues bueno, pues hay fondos que compran oro como si fueran bancos centrales como activo. Y luego ya pasaríamos a otro tipo de usos, pero que en verdad representan muy poco de la demanda, pero que bueno, son muy interesantes, porque el oro donde se utiliza mucho en electrónica, ¿no? Por ejemplo, en las baterías de los móviles, que están chapadas con pequeñas cantidades de oro. Se utiliza en casi cualquier placa de control, ¿no? Pues, cuando placa de control me refiero a la típica placa esta verde que se ve, que encima tiene soldadas con estaño de resistencia, microchips, condensadores, etcétera. Casi cualquier electrodoméstico tiene una pequeñita placa de control, aunque sea. Cualquier coche, cualquier ordenador, ¿no? Por ejemplo, en automoción se utiliza placas de control para ignición, los motores o para los frenos. Claro, una ventaja del oro, que es muy importante, es que no se corroe, no se estropea. Y eso es súper importante, por ejemplo,
para el control del funcionamiento de los airbags, porque claro, el airbag es un dispositivo que está mucho tiempo sin funcionar, a lo mejor no funciona nunca, y luego en un momento muy clave necesita funcionar. Claro, ahí necesitas que la corriente de pasar o el contacto que no falle, ¿no? Entonces, claro, si a lo mejor lo haces de cobre, el contacto, y se ha corroído un poco, ¿no? El oro se corroe mucho menos. Entonces, como es tan clave, tan importante, a lo mejor ese contacto lo hacen de oro, o bueno, con un recubrimiento de oro. Pero claro, eso al final son películas muy finas y no estamos hablando de grandes cantidades. En concreto, para la electrónica se utiliza el 8% del oro extraído, su uso es para la electrónica. Para las memorias flash, para los nanoalambres de los circuitos y bueno, se utiliza ahora no sé cómo llamarlo, en biomedicina. Pues las nanopartículas de oro se están utilizando en medicina. Y luego tiene otras aplicaciones un poco más anecdóticas, pero nunca se sabe el futuro que pueden tener. Por ejemplo, una característica del oro es que refleja muy bien la radiación solar. Por ejemplo, el Royal Bank of Toronto, recordemos que Toronto es una ciudad de Canadá, de las más importantes, está ahí el Royal Bank of Toronto. Recordemos que Canadá es uno de los mayores productores de oro del mundo. Pues bueno, en sus ventanas les ha aplicado una película de oro que supone unos $70 de sobrecoste por ventana, que dicen que compensarán por el ahorro en aire acondicionado en Toronto, donde en invierno hace menos 30 grados. Pero bueno, habrán sacado sus cálculos. Nunca se sabe este tipo de iniciativas un poco a qué responde, pero es una de las posibles aplicaciones del oro. De hecho, no, esto de las ventanas es un poco anecdótico, aunque es un primer paso, pero donde también se usa debido a la misma característica del material es, por ejemplo, en los cristales que cubren las cabinas de los aviones de combate, o no sé si habéis fijado a veces el casco de los astronautas, el cristal tiene un color dorado, pues por lo mismo, porque repele ciertas radiaciones. Luego, un uso que se le ha dado siempre, aunque hoy en día en pocos sitios se hace, en pocos países, ahora está en declive, pero ha sido para aplicaciones dentales. Muchos dientes antes, cuando se te tenía que sustituir un diente, se hacía de oro. Lo que pasa es que ahora por estética, pues sí se utiliza cerámica y otro tipo de materiales. Una vez vistas las posibles aplicaciones del oro, de dónde viene la demanda, vamos a fijarnos a ver en cómo ha evolucionado el precio del oro. En el año 1970 el precio estaba en unos $2.500 el kilo de oro. En 1980 llegó a $25.000 el kilo. Fijaros lo que subió. Acordaros años 73, la crisis del petróleo. Pasó de 2.500 a $25.000 el kilo. Y desde ahí no paró de bajar hasta el año 2000. Estuvo 20 años seguidos bajando, cuyo precio llegó a $10.000 por kilo. Aún así 4 veces más que en 1970. A partir de ahí subió como un cohete hasta los $60.000 por kilo en el año 2011. Y actualmente está a unos $43.000 por kilo. Ha bajado de 60.000 a 43.000. Normalmente se da el precio de dólares por onza, pero bueno, yo lo he dado por kilo porque creo que los oyentes de este podcast lo verán mejor si los peso en kilos. En 2017 bajó la extracción de oro debido a la reducción de extracción en China y en Sudamérica. Así como hemos visto, es un precio volátil, aunque claro, comparado con los $2.500 el kilo en 1970, ahora estaría en unos $43.000 el kilo. Vamos a ver aquí ahora alguna empresa relacionada con el oro, a ver si podría ser interesante su inversión en la misma. Bien, la primera empresa que voy a presentar se llama Teranga Gold, que su ticker es TGZ, y cotiza en Canadá. Canadá es un país con gran tradición minera, si no el país que más tradición minera tiene en el mundo, junto con Australia, aunque China y Rusia también tienen mucha tradición, y es por ello que muchas empresas mineras cotizan en Canadá. Bien, Teranga Gold tiene todas sus minas en África,
Concretamente las tiene en Senegal, Costa de Marfil y Burkina Faso, que son países limítrofes. Tiene una producción estable de oro desde 2013. Van a abrir nuevos proyectos en África. Vamos a ver los números de esta empresa. Yo normalmente en el podcast hago una descripción más detallada. Hoy la voy a hacer menos detallada porque en las conclusiones ya creo que voy a definir mejor si en mi opinión es interesante invertir en oro o no. Creo que es un tema más global que de stock picking, que dicen, ¿no? De elegir la acción correcta. Creo que en este caso es más el sector que la acción que vayas a elegir, aunque dentro de esto mejor elegir una buena acción. Una buena acción, quería decir. Vamos a ver algunos números muy por encima de esta empresa. La cotización ha variado entre 5 y 2,5 dólares canadienses entre 2013 y la actualidad. Ha ido variando la cotización entre esos precios. Los ingresos de la empresa casi se han doblado desde 2014. El cash flow operativo positivo desde 2014 también. En la actualidad está un PER 13 y lleva una subida espectacular en 2018, un 30%. A día de hoy, 23 de abril, lleva una subida de casi un 60%. Está ya cerca de los 5 dólares. Hemos dicho que ha estado variando entre 5 y 2,5 dólares entre 2013 y la actualidad y actualmente está cerca ya de los 5 dólares. A favor. Bueno, pues tiene los números. Si miras los números, son buenos números. No es una empresa muy grande, con lo cual no tiene una deuda muy grande. ¿Qué le pasa a este tipo de empresas? Que son comprables por una minera grande porque una mina, hemos comentado, puedes tardar hasta 20 años en abrirla. Imaginaros además en un país como África, tener ya minas operativas puede tener un gran valor para los que confían en oro. No tiene problemas de deuda y la caja y equivalente supera la deuda que tienen con los bancos. ¿Qué tiene en contra? Bueno, en contra tiene lo que tiene la mayoría de empresas mineras, que la volatilidad de los precios del mineral influye mucho en su cotización. Además, todos sus activos están en África. Ya sabemos que en África la seguridad jurídica, incluso la física, es complicada y eso a la hora de poder evaluar el valor de una empresa lo lastra de cara al valor que le puedan dar los analistas o el mercado. Además, al ser una empresa pequeña, abrir una mina cuesta mucho, no solo en tiempo, sino también en dinero, porque normalmente muchas minas no tienen accesos cercanos, con lo cual tienes que hacer carreteras, tienes que hacer líneas eléctricas, tienes que hacer normalmente una estación que te genere la energía en la propia mina, tienes que hacer depuradoras, es muy caro y eso puede que al ser una empresa pequeña le toque hacer una ampliación de capital. Además es una empresa que depende de un solo producto, solo tiene minas de oro. Así que vemos que es una empresa que tiene bien los números, pero tiene unos riesgos asociados por estar donde están sus minas y por el activo que maneja y porque además solo tiene un producto que vender. Pero a ver, hemos venido a hablar de invertir en oro, ¿no? Yo creo que invertir en Teranga, en Freeport-McMoRan, que hablábamos en el cobre, que también tiene minas de oro, Freeport-McMoRan, aunque en Indonesia, hablar de BHP Billiton, que es la mayor minera del mundo, yo creo que eso es de cobardes. Aquí hemos venido a especular con el oro. Así que vamos a por rock and roll. Bien, al que le guste el casino, al que le guste jugarse el todo por el todo, vamos a presentar un par de empresas que prometen emociones fuertes. La siguiente empresa que voy a presentar se llama Sibanye Gold. Se llamaba Sibanye Gold. El año pasado compró una empresa americana y ha pasado a denominarse Sibanye Stillwater. El ticker es
S de Sevilla, B de Barcelona, G de Granada y L de Lugo. SBGL cotiza en Johannesburgo, es una empresa sudafricana y también cotiza en Estados Unidos. Bien, esto es una empresa que cuando se llamaba Sibanye Gold no era excesivamente grande, tenía prácticamente solo minas de oro y de otros minerales preciosos, era una empresa saneada, que tenía un buen PER, y de repente salieron de compras y la han fastidiado. Era una empresa que está muy buen PER, saneada, y en un año y medio le han dado las vueltas a las finanzas de la empresa y ahora, en mi opinión, está en una situación delicada. Hay analistas que dicen que a largo plazo es una buena empresa. Vamos a echarle un vistazo. Sibanye-Stillwater es el tercer productor mundial de paladio y platino y está entre las 10 primeras mundiales en extracción de oro. El 56% de su producción es platino, paladio y asociados y el 44% restante de oro. El 51% de su EBITDA lo representa el oro. Es una empresa que tiene minas en Sudáfrica, que es su país de origen. En Zimbabue, en Estados Unidos, en Canadá y en Argentina, donde tiene un proyecto de mina para desarrollar la extracción de cobre. En Sudáfrica, además, procesan el material extraído de las minas obteniendo del concentrado lo siguiente: un 58% de platino, un 32% de paladio, un 8% de rodio y el 2% restante de oro. Esto quiere decir que las minas que no son de oro, las otras minas tienen un concentrado y ese concentrado, que es un concentrado, al final es el mineral que extraen que está en la montaña, lo muelen y lo hacen un polvillo. Eso se le llama el concentrado. Y de ese polvillo la composición es un 58% platino, un 32% paladio, un 8% rodio y un 2% oro. De ese concentrado además también sacan pequeñas cantidades de uranio, cobre o níquel, entre otros. Además refinan el material, tienen refinerías para el concentrado obtenido, transformarlo en lingotes, listos para servir. La historia de esta empresa como empresa cotizada con el nombre actual es corta. En febrero de 2013, GFI Minang South Africa, propiedad de Gold Fields, sale a bolsa con el nombre de Sibanye, la actual. Y es una empresa que ha ido creciendo constantemente a base de compras, de ahí su delicada situación financiera. También ha intercambiado activos con otras mineras y también ha realizado fusiones con otras mineras. En diciembre de 2016 hace su compra más importante. Compra la americana Stillwater Mining Company. Vamos a ver sus números. La cotización actualmente está en mínimos históricos. A mediados de 2016 llegó a $19,7 la cotización. Hemos comentado que era una empresa saneada y con minas ya en funcionamiento y con un buen PER. Y actualmente está a $3,5. O sea, ha pasado de casi $20 a $3,5. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Bien, en 2013 ingresó $20.000 millones y en 2017 ha ingresado $46.000 millones, más del doble. Pero ojo, esto lo ha hecho aumentando mucho la deuda. La deuda ha pasado de $2.000 a $25.000. O sea, que mientras ha subido la deuda 10 veces, los ingresos solo han aumentado un poco más del doble. Y además se ha quedado con una deuda neta de $23.000 millones. Es verdad que los activos valorados han pasado de $20.000 a $76.000 millones, pero por eso está sufriendo la cotización de la empresa, porque se ha quedado con mucha deuda y además solo ha aumentado el doble los ingresos. Es una empresa que ha tenido beneficios hasta 2017. En 2017 tuvo $4.000 millones en pérdidas, aunque el EBITDA fue positivo en $9.000 millones. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Yo iré hablando de temas en los podcasts y de vez en cuando puedo hacer un paréntesis para explicar, pues,
un dato o un ratio o algo que los analistas o los inversores amateurs usemos para analizar una empresa. En este caso voy a hablar del concepto del EBITDA, porque leí un artículo. Tengo la mala costumbre de no citar de dónde es el artículo y el autor, pero a partir de ahora lo haré, perdonadme. Y dice lo siguiente sobre el EBITDA, que yo creo que es interesante, por si os sirve. Bueno, pues este señor dice: el uso del EBITDA como dato para evaluar empresas surgió con la burbuja tecnológica. Con el EBITDA, que significa en inglés earnings, o sea, ganancias, before interest, taxes, depreciation and amortization, ¿no? O sea, las ganancias antes de contar los intereses, o antes de descontar los intereses, las tasas, la depreciación y la amortización. Es decir, dando el resultado sin tener en cuenta los intereses, los impuestos, la depreciación y las amortizaciones. Se daban unas cifras presentables, sin que en la cuenta de explotación se viera el efecto siempre negativo del exceso de gastos financieros y del aumento de las amortizaciones que las adquisiciones comportaban. Todo ello, pensaban los partidarios del EBITDA, será de sobra compensado en un futuro cuando el aumento de tamaño y las economías de escala de la empresa mejoren el verdadero resultado. O sea, viene a decir que los gastos que salen en contabilidad por tasas, impuestos, depreciaciones de los activos y amortizaciones son como gastos superfluos que se supone que cuando la empresa madure ya no afectarán tanto, con lo cual es un resultado más real el EBITDA que no los beneficios. Bueno, pero sigue comentando en el artículo: pero la burbuja tecnológica estalló y sigue habiendo muchos partidarios del EBITDA. Claro, eran empresas que eran de muy rápido crecimiento, entonces veían las empresas de internet, eran empresas muy poco maduras que estaban en el comienzo, entonces veían el EBITDA como una cifra más real de la cifra de negocio que no los beneficios, el beneficio neto. Y entonces se comenta: pero la burbuja tecnológica estalló y sigue habiendo muchos partidarios del EBITDA. En primer lugar, los que no han podido aún encontrar las sinergias suficientes para rentabilizar adquisiciones realizadas con deuda y a precios excesivos, como sería el caso de Sibania, ¿no? Que no ha encontrado sinergias suficientes para rentabilizar sus adquisiciones, que las ha realizado con deuda y a unos precios excesivos. En segundo lugar, aquellos que quieren disimular el excesivo endeudamiento de sus empresas y en definitiva todos aquellos que no pueden dar un resultado neto positivo, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué tenemos que descontar la paga de tasas e impuestos? Eso al final es el beneficio de la empresa, le tienes que descontar ese tipo de gastos, no puedes hacer así, voy a hacer una media trampa. Bueno, es una opinión más. Bien, vemos que Sibanie, por ejemplo, el free cash flow, ¿no? Que es como decir el resultado limpio de polvo y paja, lo que te queda de beneficio para poder reinvertir en la empresa o pagar a los accionistas, es de menos 1.700 millones de dólares. Bien, vamos a ver quiénes son los accionistas de esta empresa. Bueno, el mayor accionista es una empresa que se llama Gold One Limited, que tiene un 19%. Creo que es China, no lo he visto muy bien, creo que es China, porque luego cuando pone la composición de los accionistas por países coincide este dato con 19% de propietarios que son chinos. Pero no me ha quedado muy claro en la memoria anual y la presentación y no lo he investigado mucho más a fondo. Un 11% lo tiene Vanek Associates. Vanek es un apellido holandés. Van, separado, y ECK. Vanek es una gestora americana que tiene algún fondo interesante porque tiene algún fondo muy específico. Yo, por ejemplo, tengo un fondo de ellos que es Vanek, bueno, no sé cómo es el nombre ahora, ni el leasing ni nada, bueno, leasing. Pero es un fondo, por ejemplo, se llama Vanek White Mode, que invierte en empresas con foso defensivo y tiene así algún fondo muy específico de un sector o por ejemplo, no, pues empresas que tengan este tipo de características, que tengan White Mode, pues White Mode y puede ser interesante.
y luego un 4,34% la tiene BlackRock. Ahora pasamos a ver los accionistas cuál es su origen. Bien, el 29% de sus accionistas son sudafricanos, el 38% americanos, el 19% chinos y el 8% ingleses. Todos estos países con gran tradición minera. Aquí hay que decir que el gobierno de Sudáfrica, o Sudáfrica en sí, aunque parece que, por ejemplo, la propia empresa en la memoria anual dice que el clima para este año se espera mucho más estable y mucho mejor, el clima de los negocios y político. Al final Sudáfrica ha salido del régimen del apartheid, lleva unos años, y como la minoría negra siempre se ha sentido muy discriminada, ahora están sacando leyes para favorecer a la minoría negra, bueno, minoría, creo que son mayoría en número, pero en representación, influencia, riqueza, pues serán minoría. Y están sacando leyes de discriminación positiva. Y entre otras están ahora intentando sacar leyes para que haya un mínimo de porcentaje de accionistas de empresas que su accionariado sea de raza negra. Entonces esto puede llegar a influir en la empresa. Que por eso muchos analistas están... Eso también una de las razones por las que ha bajado, y porque es como, al final es como nacionalizar parte de la empresa. Entonces habrá que ver qué pasa. Bien, pero ¿por qué puede ser interesante esta empresa que hemos visto que es un desastre en los números? Bueno, tiene alguna cosa a favor. Son gente del terreno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es una empresa americana que haya comprado unas minas en África, sino que son africanos que gestionan minas en África. Por lo cual el tema de corrupción y estabilidad jurídica, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, y no creo que vayan a tirarse piedras en su propio tejado. Además tienen minas en funcionamiento y minas con grandes reservas de mineral. Les queda mucho por producir, por eso algunos analistas le dan un buen futuro a esta empresa. Los comentados brotes verdes en la situación política y económica de Sudáfrica. Se espera mucha más estabilidad política y que sea un país más business friendly, ¿no? Más amigable de los negocios. Producen más de un mineral, ¿no? Tienen, aunque son 3, pero bueno, es paladio, platino y oro. ¿Qué le pasa a esta empresa? ¿Por qué es una empresa que a lo mejor no es un suicidio comprarla a pesar de los números y puede ser una oportunidad de especulación? No, esa es mi opinión. Hay gente que dirá que no es especulación, hay gente que dirá que son buenos números y que la empresa, pues a lo mejor es una empresa value porque no se sabe analizar, o hay gente que no la sabe analizar y en verdad tiene mucho más valor intrínseco del que dice su cotización. Yo la verdad es que no voy a invertir más tiempo en analizarla, pero eso no quiere decir que mi criterio sea el correcto. O sea, puedo estar muy equivocado. Pero bueno, una de las principales razones es que esta empresa es lo que como aquí en España que dicen, o en Estados Unidos, too big to fail, demasiado grande para caer. ¿Por qué? Porque es una empresa con mucha relación con el gobierno de Sudáfrica y emplea a 85.000 trabajadores en Sudáfrica, ¿vale? Y además tiene 25.000 millones de dólares en deuda. Con lo cual es una empresa que aunque sea zombie, la mantendrán porque es una empresa, es un estandarte de Sudáfrica y de su gobierno. En Sudáfrica es un país con tradición minera y mucha gente vive de la minería. Entonces, aunque sea con subvenciones públicas, es una empresa que podrán mantener mucho tiempo hasta que se recuperen los precios de los minerales, si se recuperan, claro. Ahí está la posible especulación de esta empresa. Vamos a ver qué tiene en contra, o desde mi opinión, qué tiene en contra. Bueno, tiene en contra todos los números de la empresa, ¿no? Es decir, una empresa en pérdidas y con mucha deuda. Pues ya no hay que mirar mucho más. Puedes mirar a ver qué más desastres hay, pero ahí estamos. Otro problema, claro, se fue de compras, tenía minas de oro y ha comprado justo minas de paladio y platino. ¿Para qué se utiliza el paladio y platino? ¿Cuál es su mayor demanda? Bueno, pues la mayor demanda del paladio y el platino es para uso en catalizadores de los coches de motor de combustión, para que no salga tanta contaminación a la atmósfera. Se utiliza platino y paladio que retienen las partículas nocivas que emiten los tubos de escape. ¿Cuál es la moda ahora? Hablar del coche eléctrico. Vamos hacia el coche eléctrico, con lo cual los motores de combustión interna irán a menos.
Por eso se espera que baje mucho el precio del platino y el paladio. Sin embargo, el paladio sí que ha subido bastante de precio. El 72% de la demanda he dicho que eran catalizadores, no es del todo así, pero bueno, casi todo es para catalizadores. 72% es catalizadores y joyería, porque el paladio y el platino también se utilizan en joyería. Es una empresa saneada, que se ha metido en muchos líos, ya lo hemos comentado. Y luego son empresas que socialmente, ojo, porque, por ejemplo, ha tenido 9 fallecidos este año, esta minera. Las condiciones en las minas de Sudáfrica, no lo sé, esto no lo he visto bien, pero seguramente sean peores que las minas de Australia, por lo general. Socialmente, además, contaminan. Las minas de oro suele ser un trabajo muy manual, con lo cual hay afección para la salud de los trabajadores, hay sorderas, hay problemas respiratorios, silicosis. Y además lo he comentado, que la política está metiendo mano para nacionalizar y favorecer a las minorías. Bueno, al que le encante el oro y quiera especular, aquí tiene una oportunidad para especular y ganar mucho dinero o perderlo todo, como siempre. Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sé que el corte no está bien hecho, porque lo he cortado un poco sin conclusiones, sin una despedida clara, pero hay 2 motivos por qué lo hago así. El primero es que me estaba quedando un podcast demasiado largo, así que lo dividiré en 2, el podcast del oro. Y la otra razón es que durante unos días no voy a poder grabar y si no lo sacaba ahora el podcast hubiera tardado bastante tiempo en salir el próximo y no quiero que pase más de 10 días entre un podcast y otro. Este podcast reconozco que me ha salido un poco aburrido. Esperaremos mejorar para el siguiente. Y en el siguiente intentaremos hablaremos de una empresa más, de un tipo de empresa más, hablaremos de las conclusiones de la inversión en oro y en minería en general, e incluso intentaré traer una pequeña entrevista, a ver si soy capaz de dominar la tecnología para entrevistar a alguien a distancia. Y espero que os guste el próximo y por lo menos os haya servido un poco para entender lo que es el mundo de la inversión en oro, porque yo la verdad es que no tenía ni idea, no sabía por qué se invertía en oro, no sabía qué sentido tenía, y ahora estudiando un poco he visto que para mí tampoco es que tenga un sentido muy claro. Es una inversión especulativa, es una inversión que muchos dicen que se puede hacer porque el sistema actual de dinero no es válido, los estados están quebrados, están imprimiendo dinero, están con deuda pública en máximos y piensan que ese sistema va a colapsar, y en caso de colapso el oro será una buena alternativa. Eso es lo que piensan. Yo creo que es las opciones de que todo colapse remoto, porque no le interesa a ningún país del mundo, y supongo que harán una solución intermedia. Está claro que le tendrán que dar una solución. Este sistema no puede seguir así in eternum, y puede que el oro sea parte de la solución. Veremos, daremos unas conclusiones o mis conclusiones más detalladas en el próximo podcast. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado y os espero en el próximo podcast de El Bazar de la Bolsa.